le vamos a dar la bienvenida a una neuquina que se encuentra en la ONU, está formando parte, es asistente de un foro de hábitat donde trabajan diferentes disciplinas para llegar a un desarrollo sostenible de las ciudades. Vamos a darle la bienvenida a Victoria Rosell, arquitecta, magíster en desarrollo urbano y territorial. Hola Victoria, Bianca te saluda, ¿qué tal? Hola Bianca, ¿cómo estás? ¿Qué Perdón si hay tal? un poco de ruido de fondo, pero estoy acá en directo desde el foro que acaba de terminar. Así que bueno, gracias por invitarme. Gracias a vos, Victoria, por recibirnos. Imagino muchísima emoción de representar de alguna manera a Neuquén, ¿no? Allí en el foro. Y la verdad que estoy muy contenta, es la primera vez que vengo al foro, es un foro que vinieron más de 16.000 personas de todas partes del mundo, muy multicultural, multidisciplinario, la verdad que es muy interesante estar acá. Vine acompañada de otra argentina de Buenos Aires también, que venimos representando un poco también a la academia. Yo vengo desde la University College London, que estoy terminando un magíster ahí, así que vengo también con colegas de allá. Bien, Victoria, contame qué temas tratan, qué están trabajando allí en el foro. La verdad que este foro, yo vine siguiendo todos los foros que empezaron en el 2001, se hace uno por año, el año pasado no se hizo por el tema de la pandemia, Ujú. y siempre se concentran en temas de hábitat y la pobreza, la inequidad, cómo repensar nuestras ciudades para poner en el centro a las personas y que todos sean parte. Y la diferencia de este foro que fue atravesado, y a mí me llamó la atención por el cambio climático. El cambio climático fue central y estuve en casi todas las charlas que asistí, son múltiples conferencias, no se puede ir a todas porque hay muchísimas, enfocadas muchas también en Latinoamérica. Yo traté de ir a esas que son las que más me interesan y fue muy interesante ver esto de la acción de las ciudades ante el cambio climático y cuál es el rol de las ciudades latinoamericanas, Ujú. porque no es el mismo que las europeas o las que más generan, sino que nosotros tenemos eh, que concentrarnos en la adaptación de nuestras ciudades, entender cuál va a ser el efecto del cambio climático en nuestras ciudades para estar preparados y mitigar esos riesgos. Entonces me parece que eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, la importancia de esto, o sea, dejar de le sacaron la mirada sectorial que tenía el cambio climático hacia las energías o muy puesta en el transporte y Ujú. se concentró en las ciudades, en la acción de las ciudades. Así que muy interesante. Imagino, Victoria, que debe ser muy distintas, ¿no? Las medidas que se toman o las acciones, mejor dicho, que se toman para paliar un poco el impacto ambiental. Imagino que es distinto en Europa que en América Latina. Contame cómo se podría llegar, por ejemplo, a implementar, ¿no? En un país como Argentina o mismo también en nuestra provincia. Bueno, yo lo que veo es que en general cuando hablamos de cambio climático se habla mucho de acciones de mitigación y de reducir las emisiones de dióxido de carbono, y en realidad eso está más, o sea, es mucho dinero y son muchas inversiones. La responsabilidad hoy en este foro al menos se la ponen a las ciudades que más emiten y nosotros tenemos el rol de adaptarnos y no tanto decir, bueno, bajamos, porque nuestra contribución al tener economías en vías de desarrollo no es tanta. Ujú. eh, Nuestra mirada tiene que ser cómo nos adaptamos a esos cambios, que el cambio climático está llegando. Entonces, las inundaciones, la isla de calor, la sequía, ver cómo vamos a afrontar estos cambios y poner todos los esfuerzos en estos temas. Hoy se hablaron mucho de las soluciones basadas en la naturaleza, la incorporación de la naturaleza en las ciudades, Ujú. preservar nuestra naturaleza, la biodiversidad, eh, ver cómo cambiamos. Y todas estas acciones basadas en la naturaleza también pensarlas no solamente desde el lado del ambiente, sino cómo nos puede mejorar a nosotros la calidad de vida, como lo vimos en la pandemia, cómo usamos los parques con verde, o sea, cómo hoy la incorporación del verde y la preservación del verde que tenemos puede ayudarnos a contrarrestar los efectos del cambio climático. Así que la verdad que desde ese punto de vista fue muy interesante y también es importante asistir a estos eventos, ya que los entes, los bancos multilaterales y los entes que financian estos proyectos hoy muestran y marcan las agendas. Entonces, si Ajá. nosotros sabemos cómo preparar los proyectos para captar ese financiamiento, vamos a poder llevar adelante proyectos de este tipo
en las ciudades de Latinoamérica. Claro. Victoria, se habla mucho en Neuquén, sobre todo en Neuquén Capital, de esto de desarrollo sostenible, de la sustentabilidad de la ciudad. Hubo mucho también, desde cierto punto, alguna polémica con respecto, por ejemplo, recordemos, desde que comenzó la pandemia, las bicis hicieron un boom y, por ejemplo, comenzaron a separar o de alguna manera invadir las calles de los automovilistas con bicisendas. Hay muchísimas personas que no están de acuerdo y hay otras, por supuesto, que sí, porque se está promoviendo, como vos decías, una ciudad más sostenible, más sustentable. ¿Qué se puede hacer al respecto, no? ¿Cuál es tu visión? Me parece que es un cambio cultural que tenemos que hacer, empezar a pensar las ciudades. Los últimos 20 años se diseñaron y se pensaron las ciudades para el auto. Entonces nos hicieron infraestructuras, calles, o sea, se trabajó con esta mirada de que el auto estaba primero. Hoy eh, el cambio climático y un cambio de perspectiva nos está invitando a pensar y a repensar nuestras ciudades y repensar la manera en la que vivimos. Es difícil, es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, es poner arriba la micromovilidad, incentivar a que las personas caminen, anden en bicicleta, y esto también no solo que contribuye a, a, a reducir la huella y no generar emisiones con la dependencia del vehículo privado, sino que también a nuestra calidad de vida. O sea, si nosotros podemos ir a trabajar en bicicleta, si nos podemos mover en bicicleta, nuestra calidad no solo física, sino mental va a mejorar. El tema es que para lograr eso necesitamos una planificación, pero integral. Hoy las ciudades neuquinas y las latinoamericanas tienen muy baja densidad, entonces también es difícil promover y cambiar hábitos en ciudades tan extensas, tan expandidas, donde tenemos que movilizarnos mucho en una bicicleta. Claro. Entonces me parece que a mí me gusta mucho la iniciativa de poner bicisendas para que el que decida andar en bicicleta sea más seguro y empezar a ponerle un límite al auto, pero yo creo que también deberíamos pensarlo de una manera más integral y empezar a planificar estrategias transversales como mejorar la movilidad del transporte público y empezar a pensar en movilidades multimodales, poder llegar al centro quizás en el tren, que hoy ese eje ya está cambiando y se está repensando, y después moverse en bici, o sea, empezar a pensar, o sea, múltiples sectores se tienen que sentar a pensar nuevas políticas de movilidad con la ciudadanía, porque ahí, como vos dijiste, Bian, lo importante es eso, que la ciudadanía tiene que ser parte de este cambio, ellos tienen que elegir eso y tienen que o sea, tenemos que entre todos poder co-construir esa agenda que queremos para nuestras ciudades. Me parece que ahí está el punto para que no sea una imposición desde arriba o desde lo técnico, sino que sea una co-construcción colectiva. Muy interesante, Victoria, eso que decís de también consultarlo con la ciudadanía, que sea en comunidad esto, porque también pasa, por ejemplo, en el barrio Santa Genoveva de aquí, de Neuquén Capital, que los vecinos están hartos de que antes era un barrio residencial y ahora se transformó realmente, digamos, están destruyendo casas para crear esos mega edificios que se están ahora realizando en esa zona en Neuquén, y los vecinos están cansados, ¿no? Porque cómo dejar atrás algo que era un barrio residencial, ahora que se transforma en una mega ciudad, por así decirlo, en una zona muy explotada, ¿no? De Neuquén. Sí, bueno, yo estuve siguiendo mucho el tema, como soy de Neuquén, estudié mucho. La terminología que le encontramos los urbanistas es que Neuquén se está verticalizando, o sea, se está densificando, que si leemos y escuchamos la sostenibilidad de ciudades, queremos que las ciudades se densifiquen, pero de una manera sostenible. Y hoy, como se está densificando Neuquén, es insostenible. ¿Por qué? Porque se está densificando de manera lote a lote, esa verticalización deja en sombra, también satura todos los servicios, no hay una planificación atrás. Hoy la densificación de la ciudad de Neuquén la está liderando el sector inmobiliario. Entonces, lo que yo creo acá, que necesitamos una planificación, y esto que decía lo mismo que con la movilidad conjunta, o sea, una participación ciudadana real, y que las políticas públicas de la ciudad se diseñen con la ciudadanía, porque ahí está el conocimiento local y hay un término para esto que está pasando también, que al final, con este proceso, las personas que viven se terminan yendo cada vez más lejos, gentrificación se llama ese proceso, y esto también es insostenible, porque la ciudad cada vez se va expandiendo y esas personas ya dejan su vivienda y se van más lejos y tienen la dependencia del vehículo privado, y
por eso vamos perdiendo las chacras, porque se van urbanizando esos barrios en búsqueda de algo más barato. Entonces me parece que la dinámica que se está dando en Neuquén por Vaca Muerta, por toda la economía y por la prosperidad económica que tiene, yo creo que tenemos grandes ventajas para regularla, para incorporar al sector privado, incorporar a la ciudadanía y repensar cómo queremos el futuro de Neuquén y cómo podemos pensar una densificación más sostenible. Tal cual, muy interesante lo que planteas, Victoria, y también recién nombrabas esto de que se prioriza de alguna manera el mercado inmobiliario, ¿no? Por sobre la vivienda, el derecho a la vivienda, por ejemplo, y ayer en el noticiero hablábamos sobre un informe que salió de Reporte Inmobiliario que Neuquén es la segunda ciudad más cara del país para vivir, es decir, el alquiler es uno de los más altos del país, y hablábamos con las diferentes posiciones, ¿no? Por un lado hablábamos con una martillera pública que nos decía, bueno, lo que pasa es que el metro cuadrado bajó mucho de precio, entonces el inversionista o el pequeño ahorrista necesita o tarda 24 años en recuperar lo invertido, ¿no? Entonces, por eso los precios, entonces el alquiler tampoco es tan caro como se dice. Y después también teníamos la parte de los inquilinos que decían que gastan por lo menos el 50% de su sueldo en la vivienda. Entonces, son dos posiciones muy marcadas que claramente está ganando la del mercado inmobiliario, ¿no? Sí, la verdad que lo que está pasando con el mercado inmobiliario y con el tema de los alquileres en casi todo el país, y te diría que en el mundo, o sea, hoy el mundo está teniendo unos aumentos nunca vistos en el sector inmobiliario. Yo que estoy en Inglaterra también, está impactando mucho la inflación en la vivienda y en el alquiler, y me parece que esto da a una charla en la que ahí sí que realmente todos los actores tienen que estar sentados sobre la mesa y empezar a trabajar en los acuerdos, porque hoy, como te decía, lo está liderando el mercado inmobiliario y tenemos ese mercado y tenemos ese financiamiento y tenemos toda esa riqueza que se está movilizando en nuestra ciudad. Nosotros podríamos sentarnos a generar acuerdos para redistribuirla de una manera más equitativa y poder generar ciudades más sostenibles, porque la realidad es que si nosotros logramos un equilibrio, todos ganamos. Claro. El tema es poder sentarnos a trabajar y a pensar cómo se puede repensar, y hay un montón de ejemplos en España, en Chile, en Colombia, de pensar modelos económicos de generación de vivienda más sostenible, donde ya se empieza a pensar la incorporación de la vivienda social, la de vivienda asequible, que es una vivienda entre el valor social y intermedio entre el valor inmobiliario. Entonces empezar a jugar con todas las posibilidades que tenemos. Pero yo creo que en la provincia y en el país nos debemos abrir, o sea, más técnicos, más la ciudadanía, más los políticos, nos tenemos que sentar en una mesa a charlar y a debatir estas políticas públicas. Me parece que es muy importante. Bien. Porque o sea, como vimos, la ley de alquileres no alcanza, o sea, es más grande y es más profundo el cambio que tenemos que hacer. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo la charla, realmente está muy interesante, pero nos estamos quedando sin tiempo. Seguramente estaremos en contacto en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Bianca y que estén muy bien. Igualmente. Dialogábamos allí con Victoria Rosell, arquitecta, magíster en desarrollo urbano y territorial. Es una neuquina que está en la ONU, que se encuentra en un foro donde están trabajando para el desarrollo sostenible de las ciudades y, por supuesto, plasmó toda la información para aquí, para la provincia y también para la ciudad de Neuquén.